tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El pasado martes se desarrolló una audiencia dentro del proceso que por inconstitucionalidad se tramita en la Corte Constitucional contra la Ley de Comunicación. Allí los demandantes y sus representantes hicieron referencia a violaciones de procedimientos legales y al cambio de última hora de algunos artículos, así como la incorporación de otros que nunca fueron debatidos dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, desde la representación de distintas entidades y dependencias del Estado, se señaló que esta demanda de inconstitucionalidad es política y que por ello debe desecharse. Pedimos pues el criterio del doctor Enrique Herrería, abogado de la AEDEP, uno de los tres grupos demandantes. Buenos días, doctor. Muchas gracias, Lenin. Un saludo al Ecuador. No es una demanda que tiene ningún matiz de carácter político. Es una demanda que tiene el propósito de reconstruir una violación constitucional. Esta ley de comunicación no solamente que viola la Constitución ecuatoriana, sino que viola preceptos de derecho internacional relacionados a derechos humanos. Y eso es lo que estamos demandando. Estamos pidiendo que la Corte Constitucional, en su calidad de custodio de la norma suprema de los derechos ciudadanos, proceda a declarar la inconstitucionalidad de toda la norma. No solamente unos pocos artículos, de toda la norma. Uno de los argumentos en los que se insistió por parte de los abogados del Estado es en que la comunicación es un servicio público, así como un derecho que, como todos los derechos, requiere de limitaciones porque de lo contrario se viviría en el caos. ¿Qué hay que decir ante esto? Mira, parece una barbaridad, porque pone ahí la ley que la comunicación es un servicio público y un bien público, ambas cosas a la vez. Los servicios públicos están determinados en el artículo 314 de la Constitución y en el 601 y siguientes del Código Civil, que es una norma que obliga a todos los ciudadanos, incluyéndolo al propio Estado. Y también ellos afirman de que es un bien público. Los bienes públicos también están determinados en la Constitución y en la ley. En consecuencia, no cabe ni que se lo tome como servicio ni como bien público. Y en esta cuestión nosotros no solamente que hicimos la exposición pertinente, sino que hemos demostrado procesalmente, hemos acompañado documentos, doctrinas al proceso, para poder llenar de razones a los magistrados que van a resolver, a efecto de que este artículo de manera particular sea absolutamente derogado, que sea expulsado del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pero además de los conceptos, por el tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda hasta el día de la audiencia, ustedes tuvieron una ventaja o un elemento adicional, por decirlo de alguna manera, porque pudieron exponer los riesgos de una ley que está vigente y que ya ha sido aplicada, sancionando la opinión de un caricaturista, por ejemplo. Sí, efectivamente. El otro día expresaba el doctor Mera, asesor jurídico de la Presidencia de la República, que había que esperar las consecuencias de determinados artículos que están. Bueno, las consecuencias ya las estamos viendo. Las consecuencias tenemos no solamente en el orden particular de los artículos que son utilizados para sancionar y perseguir a medios de comunicación y a periodistas, sino también en estas facultades discrecionales que se le ha dado al superintendente de comunicación, que por cierto ese día hizo gala de una terrible animadversión a los medios de comunicación y a periodistas. Se dedicó a injuriarnos a los que estábamos ahí ejerciendo un derecho legítimo de acceso a la tutela judicial efectiva cuando creemos que nuestros derechos constitucionales han sido violados. Por lo tanto, es muy grave lo que está ocurriendo porque ya estamos viendo que en la práctica la ley de comunicación no solamente que doctrinalmente afecta derechos constitucionales, derechos humanos, sino que es realmente una espada de Damocles que pende sobre la comunicación del país para que sea sancionado con interpretaciones subjetivas, discrecionales del superintendente de comunicación. Usted ha hecho referencia a algunos criterios del doctor Alexis Mera. Yo quisiera invitarlo a recordar otros que el secretario jurídico de la Presidencia de la República expresó en esa audiencia, la del día martes. Que muchas veces se quiere pensar o se quiere inferir que el derecho a la libertad de expresión es ilimitado. Y el derecho a la libertad de expresión es un derecho más consagrado en la Constitución. Los derechos constitucionales deben analizarse en su contexto y en su conjunto, ¿no? Tienen que revisar si con el fin de restringir derechos si está afectando otro derecho, o si el derecho que se defiende es superior a la restricción del otro derecho. Esto se llama, en materia constitucional, la ponderación. Entonces, la labor de ustedes como juzgadores y jueces constitucionales es hacer esta ponderación de derechos y analizar si
las restricciones a la libertad de información, como hay restricciones a la propiedad, como hay restricciones al trabajo, como hay restricciones a la libertad de transitar libremente por el territorio nacional. Ningún derecho constitucional es ilimitado, porque si no viviríamos en un caos. Estas restricciones se justifican en función de la defensa de otros derechos constitucionales. El doctor Mera le recuerda a la Corte Constitucional sus funciones, les dice que deben ponderar. Y de esa ponderación podría devenir la modulación de la norma, tal como ocurriera antes con el Código de la Democracia, cuando se declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 230. Usted recordará, doctor Herrería, aquel que restringía el trabajo de los medios de comunicación durante las campañas electorales. ¿Usted cree que por allí hay una salida en la reforma de ciertos artículos o a la ley de comunicación? Bueno, ya nos decía usted, considera hay que declararla inconstitucional toda. Al término de la audiencia, la doctora Maldonado, que fue la juez ponente, la que estaba dirigiendo la audiencia, hizo una precisión que fue muy importante y que hace ver la responsabilidad que ella asume. Dijo que las expresiones del señor doctor Mera no deberían ser comentadas públicamente porque podrían crearse una falsa expectativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ponderación, que la modulación, que dice el doctor Mera, una sentencia modulatoria. La modulación no es nada más que una interpretación que hace la Corte de determinados artículos de la norma. En este caso, podría ocurrir que bajo presión política se exija a la Corte que únicamente toque 2 o 3 artículos, los menos nocivos para el derecho a la comunicación. En consecuencia, aquí lo que hay que operar es en estricto derecho. Ese procedimiento de forma para poder expedir la Ley Orgánica de Comunicación violó la Constitución ecuatoriana, violó incluso lo expresa y taxativamente determinado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que se incorporaron a última hora algunas versiones que no habían sido discutidas en el Pleno. Fue una acción arbitraria de parte del ponente de la ley y también de la presidenta de la Asamblea que permitió esta irregularidad. Convocó con 48 horas de anticipación para que se vote un texto. Y en el interín, en el lapso que me dio entre la convocatoria y el momento de la votación, presentaron 3 versiones diferentes. En consecuencia, viciaron de nulidad el procedimiento y la ley carece de todo valor y mérito para que esté en el ordenamiento. Ya basta eso para que sea declarada inconstitucional, más allá de que cada uno de los artículos, una buena cantidad de artículos, tienen una serie de componentes que también la vicia de nulidad por contravenir expresas disposiciones de la Constitución ecuatoriana. Una vez terminada la audiencia y restando solamente conocer la sentencia que deberá construir la jueza ponenta y luego ser ratificada, modificada por el Pleno de la Corte Constitucional, ¿cuáles son las expectativas que ustedes como demandantes tienen? Mira, yo tengo confianza en que la doctora Maldonado, que es una abogada joven, sapiente, de una trayectoria profesional interesante y aparte límpida, va a ser un informe que se ajuste a la estructura constitucional del Ecuador. Y aspiro que los otros magistrados, una buena cantidad de ellos que no han sido cuestionados por sus fallos anteriores, también responda a esta demanda de los ecuatorianos, que no solamente de los ecuatorianos, sino que es una demanda que le han formulado el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, la propia relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amplísimos sectores de opinión del mundo entero. Por lo tanto, yo sí tengo expectativas de que esta ley sea declarada inconstitucional íntegramente. Si el fallo es contrario a las aspiraciones de los demandantes, ¿se mantiene vigente la idea de solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, estamos nosotros reservándonos, estamos a la expectativa del fallo, cuál va a ser su resultado, y en el momento oportuno nosotros ejerceremos todas las acciones en los órganos internacionales a los que tenemos necesariamente que acceder. Son los criterios del doctor Enrique Herrería, abogado de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, quienes demandaron la inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación. Son las 7:03 en Contacto Directo.